Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Es un gozo poder estar nuevamente con ustedes y en esta ocasión para continuar con el estudio bíblico que hemos tenido nosotros la semana pasada, la cual está relacionado con el tema de las finanzas. Hoy vamos a estudiar acerca de cuál es la actitud que debemos tener frente a la responsabilidad que Dios nos ha dado en cuanto al manejo de sus recursos, los recursos de Dios, en cuanto a la mayordomía que nosotros tenemos que administrarla según los propósitos de Dios. Esta actitud es muy importante determinar cómo nosotros tenemos que tener, cuál debe ser nuestra actitud y cuál debe ser también ese recordar, ¿no? De las cosas que nosotros somos. Y exactamente de eso se trata este estudio, para poder tener la actitud correcta frente a lo que es el dinero, frente a lo que son las finanzas. Dice la escritura en Lucas capítulo 16, versículo 10 en adelante, dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. El que, el que no es fiel en lo muy poco, es injusto. Y también en lo menos es infiel o injusto. Muy bien, hermanos. Aquí el texto de Lucas capítulo 16, versículo 11 dice, pues sin las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién os confiará lo verdadero? Me parece súper interesante poder entender que el uso y el manejo de las finanzas dentro de lo que sería el ambiente del mundo en el cual nosotros nos encontramos, el manejo del dinero, la administración del dinero, hermanos, es una antesala acerca de lo que es el manejo de lo verdadero. Y lo verdadero es justamente los recursos de Dios. Y por eso es muy importante entender cuál debe ser nuestra actitud, cuál debe ser la actitud que nos debemos tener frente al tema de las finanzas. Esto es algo muy importante entender. ¿Por qué? Porque la Biblia nos va a hablar acerca de muchos textos, acerca de lo que nosotros somos. Y esto determina exactamente lo que vamos a hacer, ¿no? Justamente un pensador que se llama, muy reconocido, se llama Larry Burkling. Este hombre, es escritor de temas de finanzas. Y él dice en uno de sus escritos, dice, quien soy yo determina cómo pienso y el ser precede al ser. Déjenme repetirles, dice, quien soy yo determina cómo pienso. El ser precede al hacer. Y si nosotros vamos a la Biblia, a Proverbios capítulo 23, el versículo 7, nos dice lo siguiente la Biblia. La Biblia nos dice, porque cuál es su pensamiento es su corazón. Porque cuál es su pensamiento es su corazón. Y esto es muy importante entender, mis hermanos, y comencemos por aquí. En el libro de Isaías, en otra parte de la escritura, dice Dios que los pensamientos de Dios son muy diferentes a los pensamientos de las personas. Y los caminos de Dios son muy diferentes a los caminos de las personas. Incluso nos habla de que unos son de abajo y otros son de lo alto. Y son mucho más altos los pensamientos de Dios y son mucho más altos los caminos de Dios. Entonces, para tener la actitud correcta frente a la responsabilidad que Dios nos ha dado en cuanto a las finanzas, debemos tener en cuenta, mis hermanos, de que esta actitud debe estar conectada primeramente con lo que yo diría el pensamiento de Dios para poder manejar bien los recursos, y se llama fidelidad, fidelidad. Y de aquí sale el buen siervo fiel, que en lo poco fue fiel, sobre lo mucho también es fiel. Hermanos, esto es muy importante, ¿no? El pensamiento de fidelidad. Pero este pensamiento de fidelidad tiene que estar conectado con un recurso. ¿Y cuál es el recurso? El recurso es el pensamiento de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla, y ese va a ser el tema de la próxima semana, de cuál debe ser cómo debemos nosotros tener ese hacer. Ese hacer, ahora estamos hablando de la actitud para el hacer, pero ¿cuál debe ser ese hacer de la mayordomía? Eso vamos a hablar la próxima semana, y vamos a entender lo que significa mayordomía, pero hoy queremos entender la actitud que debo tener. Es esa actitud frente
a esto que Dios nos ha hecho. Dios nos ha hecho sus mayordomos y demanda de nosotros una actitud que se va a convertir en una acción, pero empieza con una actitud de fidelidad y al mismo tiempo conectada con lo que sería ese recurso de parte de Dios, que es entender y conectarse con el pensamiento de Dios. El pensamiento, así tal como dice Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, Él es. Él es. Entonces, de aquí surgen justamente esta conexión con esta frase: ¿quién soy yo? Determina cómo pienso. ¿Quién soy yo? Determina cómo pienso. Es decir, si yo soy de la calle, si soy una persona que busca enriquecerse, o que soy yo alguien que de alguna manera está conectado con los pensamientos del mundo y las cosas que influyen en él, entonces lógicamente soy parte de este movimiento, de este pensamiento. ¿Por qué? Porque el ser precede al hacer. Pero si soy de Dios, si pertenezco a Dios, si soy una nueva criatura en el Señor, si soy un hijo de Dios, si soy un temeroso de Dios, entonces los pensamientos de Dios van a ser los que preceden en mi hacer. En pocas palabras quiero explicarles esto, de que para poder llegar a ser un buen siervo fiel, debo estar conectado con el pensamiento de Dios sobre lo que significa fidelidad. ¿Entienden esto? ¿Por qué? Porque si nosotros vamos al pensamiento, diríamos, de alguna fuente social, vamos a pensar que fidelidad es algo completamente opuesto a lo que Dios piensa. Y ahora, déjenme animarles a ustedes en este día, dándoles cosas un tanto prácticas en cuanto a lo que significa ser una persona fiel. Si somos creados en Cristo Jesús como una nueva creación, entonces adoptamos nosotros una nueva imagen, adoptamos un nuevo ser. Antes éramos personas, como había explicado antes en la semana anterior, somos personas que si no tenemos a Cristo, estamos perdidos. Somos pecadores, somos personas que estamos destinados a la perdición y somos prácticamente enemigos de Dios. Y siendo enemigos de Dios, entonces lógicamente estamos muy distantes de lo que es el pensamiento de Dios. Pero si somos personas que nos hemos acercado a Cristo, si somos personas renovadas por el Espíritu Santo, si somos hijos de Dios, entonces adquirimos una nueva identidad. Y esta nueva identidad es lo que Dios reconstruyó en nosotros y regeneró en nosotros esa imagen destruida en el libro de Génesis o en el tiempo de Adán y Eva. En Cristo Jesús, lo que nos enseña la Biblia es que somos una nueva creación, una nueva creación. Ahora, estas características de esta nueva creación nos va a decir mucho somos. Somos, y quiero decir que no solamente yo soy, sino somos nosotros, aquellas personas que han sido regeneradas en el poder de la sangre de Cristo y en el poder de la regeneración y de la obra redentora de Cristo. Entonces nosotros somos unas personas diferentes. Y al ser diferentes, nuestra actitud frente al dinero va a ser algo que sea diferente. Y ahora les voy a explicar. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, lo primero que nosotros somos personas ordenadas. Escuche bien, ¿no? Somos personas ordenadas. En el libro de Éxodo, déjenme buscar en el libro de Éxodo, capítulo 18, en el capítulo 18, aquí Moisés recibe una encomienda, y esta encomienda es que él tenía que enseñar a las personas lo siguiente. En el versículo 20 dice lo siguiente, dice la escritura: oye ahora mi voz y te aconsejaré, y Dios estará contigo. Oye ahora mi voz y te aconsejaré. Dice, Dios estará contigo. Y ahora vean lo que dice, ¿no? Aquí es muy importante el versículo 20. Y dice, y enseña a ellos ordenanzas, ¿no? Ordenanzas y las leyes. Y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Hermanos, es lindo esto entender. Somos personas ordenadas. Somos personas ordenadas. Esto quiere decir, hermanos, de que de alguna manera nosotros hemos recibido una ley que es una ley
que lleva a tener un orden en las cosas. ¿Entiende? Y estas órdenes es lo que Dios desde el principio le dijo a Moisés que le dijera al pueblo. Y estando estas ordenanzas y estas leyes, lo que hacían es que les mostraban por dónde debían andar y qué es lo que tenían que hacer. Impresionante, ¿no? O sea, les dice dónde debe andar y lo que debe hacer. Número dos, voy a ir avanzando en este peregrinaje de estos textos. Somos nosotros personas, primeramente ordenados, somos personas nosotros previsores o personas que previenen. En la Biblia encontramos nosotros consejos muy prácticos, hermanos, y uno de estos consejos se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 30. En el capítulo 30. En este capítulo 30, ya casi al final de la Biblia, en el versículo 25 y 26, Dios habla de unos animalitos y dice a estos animales cosas que nosotros deberíamos aprender de una forma muy precisa y muy concisa. Dice aquí la escritura, en el versículo 26, dice, los conejos, pueblo no esforzado o no fuerte, en el verano preparan su comida. Es interesante, vea, versículo 26. Los conejos, pueblo nada esforzado, y ponen su casa en la piedra. Personas que, digamos, un consejo de que los animales son animales que previenen. ¿Entienden? Somos personas que previenen. Hermanos, y vamos a conectar estas cosas con las finanzas. Recuerde que estamos hablando de las finanzas. Y una persona que previene es una persona que se anticipa a las cosas. No va a construir como los incrédulos o va a construir algo sobre una arena. El Nuevo Testamento dice claramente de que una persona sabia es aquel que pone su casa sobre una roca. En los conejos también lo hacen de esa misma manera. Ponen su casa debajo de una roca. ¿Por qué? Porque realmente saben lo importante que es el cimiento, lo importante que es la prevención. Y en finanzas es muy importante ser prevenidos. Ahora, no solamente prevenimos, sino también personas que somos ahorradores. Somos ahorradores. En el versículo anterior habla acerca, en el versículo 25, ¿no? 30-25, habla de las hormigas. Y dice, las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano, ¿qué hacen? Preparan su comida, ahorran su comida. Es increíble, hermanos, esto entender qué es lo que dice la Biblia, ¿no? Que nosotros debemos tener en cuenta para poder nosotros hablar con toda claridad lo importante que es ser nosotros personas ahorradoras. Hablar del ahorro dentro de las finanzas a veces se ha convertido en un mito, se ha convertido en algo que no. Lo que tenemos hoy en día es un gran problema y el problema son las deudas, pero no tenemos nosotros fuentes de ahorro. Somos una cuarta cosa, somos diligentes. Y para esto vamos a regresar a Proverbios capítulo 13 y el versículo 4. Y dice lo siguiente el versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes, escuche bien, el alma de los diligentes será prosperada. Hermoso, hermanos, de entender esto. El alma de los diligentes es una prosperidad. Interesante, hermanos. Somos personas diligentes. Entonces, vaya tomando en cuenta que estas características nos conectan con el tema de las finanzas. Ahora, si somos, precede al hacer. Escuche bien. Número 5. Somos personas excelentes. Y aquí, hermanos, de alguna manera estoy bien emocionado. ¿Por qué? Porque la Biblia nos lleva a unos textos que nos hace pensar muchas veces, ¿no? Y vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. Y en estos textos está hablando acerca de los dones espirituales. Y dice la escritura, mas yo os mostraré un camino más excelente. Es decir, vea, el mundo está buscando un camino, pero nosotros estamos caminando por el camino que Dios ha previsto de antemano que camináramos por él, y el cual está conectado con el pensamiento de Dios.
y quiere que caminemos por un camino de excelencia. Excelente, excelente. Y esto es algo muy importante, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque si es excelente, las cosas que hacemos son excelentes. Y hay que tomar en cuenta esto de que la excelencia de parte de Dios en muchas cosas parece que no tomara tanta fuerza, ¿no es cierto? Pero déjenme decir, es muy fuerte, es muy importante tomar en cuenta justamente estas cosas. Por eso, la siguiente característica del somos es en Tito capítulo 2 versículo 10, dice que somos nosotros moderados, somos moderados. Y en el versículo Tito 2:10, en el Tito 2:10, somos nosotros moderados, hermanos. Es algo importante esto que nos está enseñando la Biblia, que somos nosotros personas moderadas, ¿no? Y por último, hermanos, en la última parte del somos nosotros personas generosas. Escuche bien esto, ¿no? Somos personas generosas. En la Biblia encontramos varios textos y uno de estos se encuentra en Isaías capítulo 32, versículo 8. Dice, pero el generoso pensará, escuche bien, generosidades, y por generosidades será exaltado. Pero el generoso pensará generosidades, y por generosidades será exaltado. Hay más textos. El texto de primera de Timoteo capítulo 6 versículo 18 dice que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosidad. Por lo tanto, existen aquí 7 cosas de lo que nosotros somos. Hay muchas cosas más de lo que nosotros somos, porque en Cristo Jesús somos igual a Él y somos como Él. Pero cada una de estas características de lo que hemos dicho ahora, de lo que nosotros somos, están conectados con el tema de las finanzas. Ahora déjeme aclararle aquí algo muy importante. El texto que nosotros comenzamos estudiando de Lucas capítulo 16 dice que si es fiel en lo poco, será fiel sobre mucho. Si es fiel sobre mucho, será fiel sobre lo poco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no importa cuánto esté bajo nuestra mayordomía, lo importante es la fidelidad de lo que Él nos ha dado. Y esto nos ayuda a entender claramente cómo debe ser nuestra actitud frente a lo poco o a lo mucho que Dios ha puesto delante de nosotros. Ahora, esto sí, yo creo que voy a decirles con toda claridad, ¿no? Y déjeme aplicarlos, estos principios, en los pocos minutos que nos quedan. Y déjeme preguntarle, ¿usted es una persona ordenada? ¿Es ordenada? ¿Organiza bien sus cosas? ¿Especialmente su dinero y las finanzas? ¿O tiene usted tal vez ahí desorganizado todo eso? Cuando usted quiere invertirlas, ¿cómo los hace? ¿Lo hace de una manera ordenada? Número 2, ¿usted es una persona previsora? ¿Sí? ¿Que previene? ¿Que prevé? ¿Que se anticipa a alguna necesidad? ¿Que de alguna manera se da cuenta de que tal vez esto no le está funcionando o está haciendo las cosas mal? ¿Usted comienza a cambiar su actitud frente a estas cosas? Número 3, ¿usted es una persona que ahorra? ¿Que ahorra? No solamente ahorra el recurso físico, sino también ahorra en el momento en que tiene que gastar. Es una persona que no le dice que sea una tacaña ni un tacaño, sino lo que le está diciendo aquí, que sea una persona que de alguna manera busca el mejor camino para ahorrar. ¿Es diligente? ¿Es diligente? ¿Es rápido para hacer las cosas? ¿Es alguien que no pierde el tiempo? Porque se puede ver que la próxima semana vamos a aprender que nosotros podemos robar el tiempo de aquellos que nos pagan. Y a veces estamos siendo personas negligentes en lugar de diligentes. ¿Es excelente en las cosas que hace, especialmente con el manejo del dinero? ¿Es moderado al momento de gastar? ¿Es moderado por cuando se trata de pensar? Y sobre todo, ¿es generoso? ¿Es generosa? ¿Es generosa? Porque recuerde que los recursos no son nuestros. Recuerde que los recursos son de Dios. Y parte de esas características de lo que Dios nos ha dado, Él quiere que nosotros seamos personas generosas. Por lo tanto, y para finalizar, nuestra actitud debe ser la actitud de un mayordomo fiel.
Un mayordomo que está conectado en el pensamiento, su pensamiento está conectado con el pensamiento de Dios. Y que el ser, ese somos, precede al hacer. Antes de que la gente le conozca o le diga algo acerca de quién es usted, pueda decir con toda claridad que el ser de esta persona es como él, como Cristo mismo. Así es que ánimo para la próxima semana. Vamos a culminar aquí nuestro estudio bíblico y vamos a seguirlo pronto. Pero antes déjeme orar por usted. Señor, te agradezco por este día y bendigo este estudio bíblico y en realidad te agradezco, Señor, porque en realidad todas estas cosas son importantes para nosotros. Gracias porque tú nos has dado esa identidad no de un mundo perdido, sino nos has dado una identidad del mismo Cristo para poder vivir y convivir con el tema de las finanzas. Yo te agradezco, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga a todos.